Quisiéramos entonces pedirle a Darío que se una a nuestro panel. Bien, muchas gracias, buenos días. Y quisiera entonces ahora darle la palabra a Darío. Si prefieres entonces, pues, Caigo salta. en paracaídas. Muchísimas gracias. Escuchaste la metodología, ¿no? Voy a poner el reloj a los 17 Perfecto. minutos que quedan 3 minutos. Me cortan. Bueno, yo he preparado una ponencia escrita que está a disposición de ustedes y esta presentación en PowerPoint en la que se sintetizan los principales temas de mi exposición. Primero que todo, quiero destacar algo en lo que hemos insistido y es que la realización de esta conferencia tiene muchísimo que ver con el afortunado desarrollo que tuvimos nosotros ayer, es decir, cómo Colombia trata de resolver una guerra que tiene un sustento fundamental en nuestro problema agrario, que es importante decirlo, no es solamente el problema de la tierra, del acceso a la tierra, sino todas las condiciones que rodean la posibilidad de realizar nuestra agricultura como parte del desenvolvimiento de nuestra sociedad. Es claro que no es solamente el acceso a la tierra, sino todo lo que acompaña la tierra. Una parte muy importante de las condiciones de atraso que afectan al campo colombiano tiene que ver con la información sobre el mismo. Catherine Legrand en su exposición nos señalaba, igualmente Francisco Gutiérrez, que sorprendentemente apenas el año pasado fue publicado muy parcialmente un primer paquete de los resultados del censo agropecuario realizado a finales del año 2014. Vale señalar que ese censo se realizó después de 40 años del censo anterior. Y el hecho de que haya sido publicado solo parcialmente muestra que hay una intencionalidad en, de alguna manera, invisibilizar las condiciones del campo, que son bastante críticas. Pasaré por encima de estas condiciones del entorno que nos rodea, pero que son bastante relevantes. ¿Por qué? Porque uno de los ámbitos en los que Colombia muestra su fragilidad del mundo rural es el del cambio climático. Las variaciones climáticas se han hecho particularmente sensibles en zonas críticas del conjunto de la sociedad colombiana, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales. Pero se hace aún más evidente la fragilidad de las infraestructuras con las que está dotado el campo, desde el punto de vista de vías, desde el punto de vista de las obras de irrigación, etcétera. Todo eso muestra un profundo atraso que agrava las condiciones del campo. A esa situación dramática del campo colombiano se contrapone el conjunto de iniciativas que el propio gobierno está planteando para el desarrollo del país. Vale señalar que el primer punto de la agenda de conversaciones hace mucho énfasis en lo que se ha llamado la reforma rural integral. Se busca el acceso de las comunidades a la tierra, asegurar ese acceso, pero por su parte el gobierno lo que está planteando es lo que han llamado las locomotoras, representadas fundamentalmente por la gran minería, con efectos desplazatorios impresionantes en las zonas críticas de nuestra agricultura, y por otra parte un modelo de desarrollo agrario que se viene cocinando desde hace mucho tiempo y que aleja las posibilidades de que efectivamente las comunidades accedan a la tierra. Es decir, tenemos una contradicción muy fuerte entre lo que se está negociando, lo que se ha negociado, lo que se ha acordado y las iniciativas que tiene el propio gobierno. A pesar de las limitaciones de esta información del censo agropecuario, lo que vemos, lo que se ha presentado, lo que se está publicando, nos muestra la gran continuidad que tiene el proceso de apropiación por grandes unidades de producción de las tierras agrarias. Baste señalar, en el censo agropecuario del año 1960, la frontera agraria tenía poco más de 27 millones de hectáreas. En el censo que se acaba de realizar en el 2014, esa frontera ha ascendido a
113 millones de hectáreas. Y esos 113 millones de hectáreas han sido fundamentalmente absorbidos por la gran propiedad, la pequeña propiedad que tiene. Se ha fragmentado aún más, aumenta el número de pequeñas unidades, pero las tierras de las que dispone son más o menos la proporción que ya tenía en 1960 y aún antes. Es decir, fragmentación y una disminución notable en la potencialidad de controlar tierras nuevas, es decir, la frontera agraria ha sido absorbida por la gran propiedad. Hay pues estas gráficas que expresan precisamente la contraposición de la pequeña y la gran propiedad. Pero no es solamente el problema de la disponibilidad de las tierras, cómo se están utilizando esas tierras. Uno de los aspectos más dramáticos que vemos nosotros es la ampliación de las superficies en praderas. En este momento nosotros tenemos el 80% de las tierras con vocación agrícola ocupadas por praderas. Vale señalar que la superficie de tierras ocupadas corresponde aproximadamente al 80% de esa superficie agraria, 36 millones de hectáreas, y esas 36 millones de hectáreas están asignadas a un hato ganadero que no supera los 24 millones de cabezas. Es decir, nuestra superficie agraria nos muestra las vacas más cómodas del mundo. Por otra parte, lo que estamos viendo desde los años 60 hacia acá es el aumento sostenido de los cultivos permanentes, es decir, los cultivos dedicados a los agroexportables, fundamentalmente la palma africana, algunas plantaciones forestales, algo de café como cultivo permanente, caña de azúcar, es decir, destinados a agrocombustibles y agroexportaciones. Hay que señalar, lo observó Francisco Gutiérrez en su presentación del primer día, que la expansión de la gran propiedad en un 70% de los casos está asociada a procesos de despojo violento de las tierras. Al mismo tiempo que aumenta la superficie dedicada a los cultivos permanentes, está disminuyendo como una tendencia sostenida, está disminuyendo la superficie destinada a los alimentos básicos. Quiero señalar que en los años 1989-1990 el Gobierno Nacional hizo un estudio bastante consistente sobre las condiciones de desarrollo de la agricultura colombiana. En ese momento Colombia era un país que obtenía producción para satisfacer las demandas básicas de su canasta familiar. Hoy en día Colombia está importando entre el 50 y el 30% de los alimentos básicos en las condiciones que ustedes conocen de los mercados internacionales. El apoyo al que hacía referencia, porque no es solamente el problema del acceso a la tierra, sino el crédito, por ejemplo. El crédito tiene un buen desempeño entre comillas. Quienes están solicitando crédito acceden al crédito, pero ¿quiénes están solicitando crédito? Quienes tienen el acceso formal a la tierra, vale señalar, quienes tienen condiciones de acceso a la institucionalidad del crédito formal, lo están obteniendo, pero por fuera de esas condiciones está la pequeña propiedad. Pero no solamente eso, está el otro componente que es la asistencia técnica. Dramáticamente, la asistencia técnica solamente está beneficiando al 9.6% de las unidades de producción. Es decir, que tenemos un 90% de unidades de producción agropecuaria que están fuera de la asistencia técnica. Desde el punto de vista del destino de la producción, lo vimos precisamente en las condiciones que generaron el paro agrario del año 2013. Los pequeños productores, los medianos productores tienen inmensas dificultades para acceder a los mercados. En esa medida hay una proporción muy grande de la producción que simplemente se está dedicando al autoconsumo. Obviamente el efecto de estas condiciones en la vida, la calidad de vida de la población rural es dramática. Cecilia López lo mostraba ayer. Tenemos dos cifras aún no compatibilizadas, una que se muestra en un censo que se hizo en el año 2005 sobre condiciones sociales, que muestra que el 73% de la población está afectada
por condiciones de pobreza. El censo agropecuario disminuye esta proporción a solo un 44%, pero esto ya de por sí es alarmante. Insisto en mi presentación en que prácticamente lo que nosotros estamos viendo es un estancamiento de la agricultura, no solamente en términos del acceso a la tierra, de que no ha habido una democratización, sino que las condiciones productivas mismas están estancadas. Estas son las cifras que teníamos para 1989, en donde se muestra la última barra de abajo, tal vez, no sé si la alcanzan a ver ustedes o sufren de los problemas visuales que yo tengo, pero rubros fundamentales como tubérculos, azúcares, frutales, hortalizas, cárnicos y lácteos tenían para ese entonces un 100% de suficiencia en términos de la demanda alimentaria. Esa situación varió totalmente a partir de los años 90. Ustedes recuerdan perfectamente qué ocurre en los años 90. Se inicia el proceso de expansión de las políticas neoliberales, una restricción de la capacidad misma del Estado para actuar fundamentalmente en el ámbito rural. El impacto es brutal en términos de nuestras importaciones. Tenemos nosotros un tonelaje cercano a los 10 millones de toneladas de importaciones anuales, 10 millones de toneladas de importaciones anuales y un total cercano a los 4,5 millones de dólares que nos valen esas importaciones. Como les reiteraba yo a ustedes, la propuesta del gobierno no tiene que ver absolutamente nada con esa demanda que existe desde el mundo rural y más la demanda desde un país en guerra, desde un país que trata de resolver su problemática agraria como primer punto de la agenda de conversaciones. Se centra en mantener el ámbito de las importaciones agrícolas. Nuestro desempeño en los mercados internacionales es muy pobre. Resulta que las condiciones, los costos de producción de nuestros exportables están muy por encima de los países con los que pretendemos importar. Es el caso de las oleaginosas. Nosotros frente a Indonesia, frente a Malasia, tenemos el doble de los costos de producción, no somos competitivos. Vale señalar, y esto no es un chiste, que solamente somos competitivos en el café y en las exportaciones de cocaína. Colombia está satisfaciendo el 70% de la demanda de cocaína del mercado norteamericano. En eso somos competitivos. Y somos competitivos por las mismas condiciones de nuestro desarrollo agrario. La ausencia de una reforma agraria condujo a que los campesinos sin tierra debieran ubicarse en zonas marginales de costos mínimos y la mano de obra que se aplica en la producción de los psicotrópicos pues es una mano de obra supremamente barata, la mano de obra de los colonos y de las poblaciones desplazadas. Frente a ese desastre de la agricultura tenemos este mapa que yo digo es pavoroso, el mapa de la proyección de la minería. Si ustedes miran, las zonas manchadas, zonas oscuras, corresponden por una parte a zonas protegidas sobre las que se está extendiendo tanto la minería legal como la ilegal y las solicitudes mineras. Tenemos desde el norte del país, la península de La Guajira, hasta prácticamente la frontera con el Ecuador, es decir, todo el espacio andino está cubierto de una u otra manera por la proyección de la minería. A más de eso, pues tenemos no solamente las regiones en donde están los principales acuíferos de los que dispone el país, sino también los espacios sobre los que se despliega el 60% de la población colombiana. Tenemos igualmente los valles interandinos, es decir, el ámbito de desarrollo de nuestra agricultura está hoy en día bajo la amenaza de la expansión de la minería. Se está debatiendo la ley de Sidres, una ley que fue aprobada en enero de este año, la ley 1446, si no estoy mal, que es precisamente la que entrega las potenciales zonas de expansión para la pequeña y la mediana agricultura al desarrollo de grandes proyectos empresariales. Es decir, aquí se está abriendo el espacio para las grandes inversiones y esta es una lectura sobre el proceso de paz. El proceso de paz que ayer recibíamos alborozados en sus anuncios también significa amenazas, también significa condiciones ominosas para nuestro futuro. ¿Por qué? Porque de la actitud del gobierno, de las decisiones que se ha tomado en particular con la ley de Sidres, lo que vemos nosotros es que se abre el espacio con una generosidad
que nunca ha existido para los campesinos a estas grandes empresas. Pero no solamente son inversiones, son ocupación de los territorios baldíos, sino un tema que está dentro del objetivo central de la ley de CIDRES, que es la creación de zonas francas. ¿Qué son zonas francas? Repúblicas independientes, efectivamente, para que el capital expropie y se apropie de las condiciones laborales en las condiciones que a ellos bien les convengan. No hay ningún respeto por lo que se ha logrado en términos de códigos laborales. La destrucción del sindicalismo en Colombia es además una condición muy favorable para la implementación de estas condiciones. ¿Qué proponemos? El tema de la reforma rural integral. Estamos seguros, como lo decía el informe de desarrollo humano del PNUD en el 2011, el bienestar de las ciudades depende del bienestar del campo. Estamos bregando todavía por la constitución del Fondo de Tierras, los programas de desarrollo rural, fortalecimiento de la organización territorial campesina para indígenas, campesinos en sus zonas de reserva campesina y otras iniciativas, y las comunidades negras organizadas. Estamos seguros, como lo decía el informe de desarrollo humano del PNUD en el 2011, el bienestar de las ciudades depende del bienestar del campo. Estamos bregando todavía por la constitución del Fondo de Tierras, los programas de desarrollo rural, fortalecimiento de la organización territorial campesina para indígenas, campesinos en sus zonas de reserva campesina y otras iniciativas, y las comunidades negras organizadas. Hay que señalar en este punto que lo que nosotros creemos es que el futuro no depende única y exclusivamente de la asignación de tierras para los campesinos individuales. La fuerza del campesinado radica en que sean organizaciones, comunidades organizadas con territorio, desde las cuales se pueda redefinir los términos de negociación con el Estado y con la sociedad mayor. Una perspectiva a la que le hemos dedicado mucho esfuerzo, el de las zonas de reserva campesina. Creo que algunos de ustedes nos van a acompañar en una visita que vamos a hacer a una de nuestras primeras reservas campesinas, que queda aproximadamente a 3 horas de Bogotá, que es un hito histórico en la lucha de los campesinos contra la expansión de las grandes haciendas sobre los baldíos. Ese proceso lo iniciamos en 1928 con un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, con la producción de un decreto, el decreto 1110 de 1928, que establece el reconocimiento por parte del Estado de comunidades campesinas organizadas en un territorio. Son nuestras primeras colonias agrícolas. La lucha del campesinado en muchas regiones del país ha estado centrada en la memoria que se construyó en torno a esta figura, comunidades organizadas con territorio. En el año 1994, después de grandes luchas de los campesinos en las regiones marginales, se logró que en la ley que en ese momento se propuso, la Ley de Reforma Agraria 160 del 94, quedara la figura de las reservas campesinas. Desafortunadamente, allí iba acompañada por el germen de las CIDRES, pero los campesinos están preocupados por continuar impulsando esta figura. En la ponencia que he entregado están los elementos centrales, pero no solamente los elementos centrales, está también la perspectiva de unas zonas que están ubicadas en núcleos estratégicos del país, desde los cuales se piensa que avance en adelante la construcción de ese nuevo país. Son nuestras zonas de reserva campesina. Muchísimas gracias.